Pichincha Universal, generando noticias. A esta hora el doctor Juan Paz Imiño, historiador y abogado en temas laborales, y justamente queremos abordar uno de los aspectos fundamentales del diálogo de hoy, pero no puedo iniciar este segmento sin pedirle a nuestro invitado que haga un análisis histórico de lo que aconteció ayer en Argentina, de lo que viene aconteciendo en Chile, en Ecuador y en otros países de América Latina. Doctor, bienvenido, qué gusto saludar. Gracias, Washington, gracias a Radio Pichincha Universal y a todos nuestros oyentes. América Latina está transformándose en un continente de nueva esperanza, y es llamativo que en distintos países como los que tú has nombrado existan movilizaciones, participación ciudadana, renovación política, y esto marca la idea de que estamos en América Latina, como en efecto así es, hartos del modelo neoliberal. Ese modelo tiene por base los intereses de los empresarios y los intereses del capital transnacional. Eso es evidente. Entonces se ha descuidado el camino de América Latina por una economía de tipo social que favorezca a las masas, a la mayoría, porque el modelo neoliberal concentra la riqueza y solamente favorece a unas élites en detrimento del resto de la población. Y eso tenemos experiencia histórica, los años 80, los años 90. Y si nos remontamos al pasado, toda la época de los liberalismos clásicos, se puede decir que eran liberalismos en que el Estado no tenía ninguna participación, no había regulación sobre las relaciones laborales, era un paraíso, por llamarlo así, de la vida económica y social de nuestros países de América Latina, y sin embargo no progresamos. Entonces, ¿de qué se trata en la región? De buscar un camino que favorezca una economía que mejore las condiciones de vida de la amplia mayoría. Y ese es un postulado de la izquierda latinoamericana, pero se está haciendo desde las perspectivas de la derecha y de los poderes hegemónicos una especie de vinculación, violencia igual izquierda, o izquierda igual la que ocasiona las violencias. Caos y entonces se ha perdido la visión de que la izquierda es una opción política y social para nuestra América Latina. Recoge los principios fundamentales de lo que es el fomento al trabajo bajo condiciones adecuadas para los trabajadores. La izquierda es la que ha promovido en América Latina las reformas agrarias, la seguridad social, los derechos laborales, la jubilación, la seguridad misma en términos amplios. La izquierda no pretende crear el caos ni destruir sociedades, ni peor destruir edificios y lanzarse como delincuente a incendiar cada carro que ve. Esa es la ideología que se está tratando de generar, y tenemos que comenzar a reivindicar lo que es la izquierda en términos de históricos y en términos de futuro. Estamos reivindicando una sociedad distinta. Ni siquiera llamemos socialismo, sino simplemente una sociedad distinta en la cual las condiciones de vida y de trabajo para la población mejoren. Y eso no nos da el neoliberalismo. Ahora, ¿será, doctor, que aprendieron o aprenden la lección mandatarios latinoamericanos que aún persisten en sostener el neoliberalismo? Yo creo que las derechas aprenden muy rápido porque tienen además experiencia histórica. Y entonces, bajo esas condiciones, lo que está ocurriendo también, que es un fenómeno inquietante para la región, es que los gobiernos conservadores empiezan a acudir cada vez más a políticas de represión, de autoritarismo e incluso ya de control ideológico de la sociedad, es decir, políticas fascistas. Y no es la izquierda la que ha impuesto eso. América Latina puede estudiar la historia de todos los periodos, basta ver, por ejemplo, las dictaduras fascistas del Cono Sur, desde los años 70. ¿Para qué fue eso? Para imponer el modelo neoliberal. Una de ellas dio atrás que pero Pinochet Allende, ¿no? Tenemos ahí clarísimo, comenzando por él. Y luego Videla, Bordaberry, etcétera, todos los del Cono Sur latinoamericano, que iban desde Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile e incluso Bolivia, lo que hicieron es llevar una política de fuerza autoritaria, represiva, persecutora y violadora de derechos humanos, y así instauraron el neoliberalismo. Y se está observando que en la actualidad también
hay esa tendencia. Y hay varios estudios que circulan en el ámbito académico, hay varios libros que se encuentran también en las librerías donde uno puede exactamente introducirse al tema y leer sobre este aspecto que es inquietante, insisto, para nuestra América Latina, que las derechas, por imponer el modelo empresarial neoliberal, acuden cada vez más a políticas fascistas. En la correlación de fuerzas políticas y en términos geopolíticos, no existe el peligro de que efectivamente emerjan estos sectores ultra radicales de derecha que pretendan imponer una suerte de regímenes dictatoriales como los que se vivían en la década de los 70. Es que cada vez más la lucha política se está transformando en una verdadera lucha de clases, para utilizar un viejo pero actual término del marxismo. Que no les gusta oír para nada. No les gusta oír, pero eso es lo que está ocurriendo. Entonces, cada vez más hay una claridad meridiana entre la concentración del poder en una élite, sobre todo empresarial, económicamente fuerte, poderosa, y el resto de la sociedad, una enorme masa de trabajadores, de proletarios, de campesinos, de indígenas, como es el caso en nuestro país, y cada vez esa polarización se va presentando como una auténtica, ya no solo confrontación política, sino como una auténtica lucha de clases. Y en ese camino, lastimosamente, las esperanzas son desalentadoras, porque bien puede ocurrir que las clases poderosas, pongámoslo en términos abstractos, por defender sus intereses, comienzan a armarse, comienzan a reprimir, comienzan a utilizar el poder para consolidar su propio poder, y en esas condiciones... Y la persecución selectiva también. La persecución selectiva. Se evidencia ya eso. Tenemos un país como Colombia que puede darnos un ejemplo, ¿no? ¿De dónde viene la violencia de Colombia? De la exclusión inicial que hicieron los conservadores frente a los liberales. Y en esas condiciones el liberalismo tenía que encontrar métodos de lucha y no encontró otra que, a raíz de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, una especie de lucha violenta, armada, porque no tenía otras oportunidades, hasta que llegaron al acuerdo entre conservadores y liberales para sucederse en el poder 16 años, como fue el caso de Colombia, pero excluyeron también a su vez a los sectores de izquierda. Y no es que yo quiero justificar, no quiero justificar la guerrilla, ni mucho menos, solamente quiero explicar un fenómeno histórico como el que ocurrió en otros lugares, como en Brasil en los años 20, el tenentismo de Brasil en los años 20, incluso surgía de los propios militares jóvenes, porque consideraban que se estaba excluyendo de la vida nacional a la gran población nacional. Tenemos la experiencia del propio Chile en 1924, igualmente oficiales jóvenes que son los que reivindicaban la situación de las masas. En el Ecuador, la Revolución Juliana de 1925, la Revolución Mexicana de 1910, reivindicando a los indígenas y campesinos, en un momento en que ya la posibilidad de articular formas pacíficas de arreglo con el poder central fracasan. Entonces, si es que se me permite una frase, yo no soy creyente, pero Dios no quiera que esto pueda ocurrir en América Latina, una situación tan bárbara como guerras internas y confrontaciones. Entonces, pero las derechas se cuidan, y la política empresarial y neoliberal se cuida y está acudiendo a estas fórmulas cada vez más graves de represión que afectan a la población, y que, como se ha visto en las represiones de estos últimos tiempos, es tremendamente grave y casi sin control. Luego de lo sucedido en Argentina, mediante la participación democrática en las elecciones de ayer, y lo que sucedió esta última semana en Chile, con una participación social explosiva y potente, ¿qué parte es la que no se puede entender desde el Ecuador? Para no cometer los mismos errores, pero si están allí. Doctor Pazimiño, por favor. Otra vez más, este modelo neoliberal y empresarial está liquidando condiciones de vida y de trabajo para la población. Entonces, si es que no se comprende ese trasfondo, por favor, se continúan con políticas que se acercan cada vez más a afirmar ese tipo de modelo, con las consecuencias sociales evidentes. En el caso del Ecuador tuvimos hace poco un levantamiento indígena y popular, explosión social, que a partir de la punta del iceberg, que es el decreto 883, bueno, se transforma en un cuestionamiento a todo el modelo que se está siguiendo.
y ese cuestionamiento, aunque se ha arreglado temporalmente, yo creo que en Ecuador estamos viviendo una tensa calma porque todavía nos faltan las otras medidas comprometidas con el Fondo Monetario Internacional y quién sabe qué pueda pasar. Ojalá se logre solucionar con el diálogo, o sea, pongámoslo desde el plano del presidente, el diálogo que está convocando es muy válido y ojalá de eso salga un resultado provechoso, porque si es que se sigue afirmando este modelo de tipo empresarial neoliberal, las condiciones de vida y de trabajo de la población lo único que harán es irse deteriorando y quién sabe cultivando condiciones explosivas hacia futuro. Más tarde o más temprano eso puede estallar. Ahora, las reformas laborales que el gobierno propone justamente para analizar lo que determina el Fondo Monetario Internacional, precisamente son explosivas, porque precarizan la relación laboral, disminuyen los derechos. Y más que el fondo, porque el fondo lo que hace y el país lo que hace en su compromiso es, como dice la carta de intención, es urgente una reforma laboral, en eso se queda. No conocemos todavía cuál es en concreto esa reforma. Bueno, pero hay algunos lineamientos que ya se han dicho, esto sí es cierto, algunos lineamientos ya se han dicho. Entonces, es inquietante por varias razones. Primero, porque se van a crear dos regímenes laborales. El uno, el de los trabajadores actuales, que tienen todos los derechos, y el otro, el de los trabajadores nuevos, y de los que tendrán trabajadores que serán relaciones precarizadas. Entonces, ¿cómo es esto? Que se rompe lo que constitucional y jurídicamente se llama la unidad jurídica y legal de un Estado, para crear dos tipos de normas, para unos trabajadores una norma, para otros trabajadores otra norma. Entonces, es la primera inquietud. Esto tiene que solucionarse. No puede haber en el Ecuador dos regímenes legales distintos con dos normas laborales diferentes. ¿Por qué no dos normas en el Código Civil? ¿Por qué no dos tipos de normas en el Código Penal? ¿Por qué no dos tipos de normas en cualquiera de las otras leyes? ¿Por qué tiene que ser en el Código Laboral? Entonces, dos regímenes laborales. El uno con todos los derechos, el otro con trabajadores precarizados. En segundo lugar, las ideas que se han dado, que provienen más bien de las cámaras de la producción, son ideas que afectan derechos laborales, pero en manera absoluta. Por ejemplo, la jornada laboral, que es el tema más inquietante. Dicen, se cumplirían 40 horas semanales en 6 días o menos. ¿Qué significa eso? Si son menos, significa que se rompe el principio, el otro principio y el otro derecho, las 8 horas diarias. Y se sube a 9, 10, 11 o 12, porque dicen máximo hasta 12 horas. Pero lo que no dicen es que no se pagará las horas extras actualmente existentes cuando se sobrepasa la jornada de 8 horas. Porque dicen es que ya se va a cumplir las 40. No, señores. Es que se va a cumplir las 40, pero explotando a los trabajadores cuando se les hace trabajar más de las 8 horas diarias. Se está violando otro derecho. Supuestamente se cumplen las 40, pero se viola el derecho a la jornada de 8 horas diarias como máximo. Jueves y viernes, o jueves, o el viernes. Todo eso y muchos argumentan de ese sector empresarial suelen argumentar, dicen, pero la gente está dispuesta a trabajar eso porque lo que le interesa es el trabajo. Y para ganar un poquito más el jueves o el viernes que va a trabajar. A los esclavos, antes de la abolición de la esclavitud en el Ecuador en 1851-52, igual pues a los esclavos les convenía trabajar. Una vez liberados, muchos de los esclavos se convirtieron en mano de obra tan libre que no tenían dónde trabajar. Y también hay esos reportes de la época de que añoraban la esclavitud otra vez. O sea, ¿en qué estamos pensando? Claro. O los conciertos, cuando en 1918 fue abolida la prisión por deudas, la Sociedad Nacional de Agricultura se quejaba de que con ello van a quedar desprotegidos los trabajadores y libres. O cuando se hizo la reforma agraria en 1964 en el Ecuador, que liberó a los trabajadores del Guasipungo, del arrimazgo, de la parcería, etcétera, etcétera, también se decía, los trabajadores van a quedar libres sin protección. Y en efecto así ocurrió. Muchos trabajadores añoraban el viejo sistema de Hacienda. Pero otra cosa es pensarlo desde la perspectiva de lo que es la sociedad, no del interés particular del hacendado, del comerciante, del banquero, del industrial. Desde la perspectiva social, interesa que los trabajadores sean protegidos. Por eso es que existe este principio famoso,
pro operario, es decir, en favor de los trabajadores, porque un trabajador no puede voluntariamente decir, sí, yo quiero ser esclavo, ¿dónde firmo? Y si quiere notarizo mi firma. No puede ser, la ley le prohíbe, dice, no, usted no puede hacer eso porque es un derecho social. Usted ha conquistado la jornada de 8 horas y así quiera trabajar más, no puede, excepto si es que le pagan horas extras. Y no puede más de 12 al día. ¿Por qué? Y de 12 horas además en la semana, es decir, lunes, martes, miércoles, por ejemplo, podrían ser jornadas de extensión de las 8 horas, pagando horas extras y suplementarias en este caso. Y dicen, bueno, vamos a cumplir las 40 horas también hasta en 6 días. ¿Qué significa eso? Que se suprime el sábado como día de descanso obligatorio, que tiene, por cierto, un recargo del 100% cuando se trabaja en ese día. Entonces, aquí es una cuestión de negocios, no estoy viendo ahí una preocupación por el trabajador, es una cuestión de negocios. Se ahorran horas extras, horas suplementarias y sus correspondientes recargos, sean del 50% en horas suplementarias o del 100% en horas extras. Ahora, eso se están ahorrando. Ajá, pero el gobierno, digamos, se solaza al señalar que ha logrado acuerdo con diversos gremios, como la CTE, que antes tenía una referencia media con el Partido Comunista, ¿no? Y la Federación Nacional de Trabajadores Públicos y Privados del Ecuador. Pero ese es un acuerdo muy deleznable, muy soft, porque los integrantes del FUT se quejan, por ejemplo, de que ellos no han sido convocados. No fueron convocados, así es. Los compañeros del IFE se quejan que ellos tampoco les convocan. Los compañeros de otras organizaciones se quejan porque no han sido convocados. Entonces se ha tomado solo a un sector de trabajadores, no sé qué haya por debajo, pero un sector de trabajadores que también cede, yo no sé si a las presiones o a qué cosas cede, para efectos de aprobar una reforma perjudicial para los trabajadores. Entonces es fácil decir, hemos acordado con la CUT, hemos acordado con un sector de la CTE, hemos acordado con un sector de los trabajadores públicos, pero no han acordado con nosotros los trabajadores en general. Yo soy un trabajador dependiente, como todos ustedes, compañeros de la radio. No han acordado con representantes de nuestro sector, no han acordado con representantes de los sectores en general de trabajadores del comercio, de la banca, de la industria, de la agricultura y de otros sectores. No han acordado con ellos, están acordando con unos dirigentes de cierto sector, además ultraminoritario en la vida social. Entonces eso también es inquietante, porque conquistada así la relación laboral nueva, precarizados entonces los trabajadores, flexibilizado el trabajo para ellos, carecerán de los derechos que tenemos supuestamente el resto de trabajadores. Y bueno, y esto contentará a muchos sectores empresariales porque se sentirán aliviados en la posibilidad de no pagar horas extras suplementarias, etcétera, en el caso de esta jornada. Lo que sí es cierto, que sí conviene decirlo, es que el Código del Trabajo actual no regula todas las formas de trabajo posibles, existentes y futuras. Y entonces en ello sí hay que trabajar para efectos de crear las nuevas, de reglamentar las nuevas relaciones laborales todavía no contempladas por el Código. Los derechos de los trabajadores. Pero ¿a quién se le va a ocurrir? Sí debería ser. Vamos a suponer, ¿a quién se va a ocurrir el trabajador nuevo de la robótica? Pero ¿a quién se le va a ocurrir que el trabajador nuevo en la sección robótica puede trabajar más de 8 horas? Bueno, pero es que son millennials, no les gusta la estabilidad. Bueno, eso, además hay otra teoría, ¿no? Del salario emocional, así le llaman. Sí, sí. Es decir, que sería un salario sujeto a la variabilidad tanto de la jornada como del puesto de trabajo. Y del estado de ánimo del sea lo que sea, empleado. sea lo que sea. Pero ¿a quién se le ocurre que ese mismo trabajo tenga que ser superior a 8 horas diarias? O 40 a la semana, ese es el límite. ¿Por qué tenemos que topar eso? No tiene nada que ver la jornada con el salario emocional ni con ningún tipo de estas nuevas condiciones. Así como otros derechos, el derecho a la seguridad social, el derecho a la sindicalización, a una jubilación el derecho a la jubilación digna. ¿Qué tiene que ver eso con las nuevas modalidades de trabajo y que hay que quitarlos para que pueda haber ese trabajo? No tiene nada que ver. Hay un acuerdo, doctor. El gobierno y los empleadores deberán aportar el 2% de la remuneración del trabajador. Lo mismo que plantearon los industriales en 1935. Es lo mismo, ¿no? Yo acabo de publicar el día de hoy en mi página Historia y Presente un artículo que rememora lo que pedían los industriales del año 1935 en su primer Congreso de Industriales del Ecuador realizado en Ambato. Y dicen exactamente eso.
un seguro social en que nosotros aportemos entre el 2 y el 5% máximo. Es Pero decir, hablan de modernizar el no código de ha trabajo, cambiado la idea conservadora y atrasada de este sector en más de 8 décadas. Tremendo. Pero Es ellos increíble. hablan de modernizar el código de trabajo, porque ¿Pero para por ellos dónde? el nuestro es un código obsoleto, antiguo. Sí, cierto es que es obsoleto, Sí, es antiguo, antiguo. porque nos falta conquistar más derechos laborales. Que ya está Por ejemplo, conquistado entre de otras otras cosas, partes. no hemos conquistado lo que tiene Alemania, la obligatoria participación de los trabajadores en la administración de las empresas. No hemos conquistado otro derecho que tiene Alemania desde hace tiempos, el accionariado obrero con participación mayoritaria de los trabajadores en empresas grandes, 51%. No hemos conquistado derechos como son los distintos pagos que los empresarios tienen que hacer por trabajadores que tienen hijos, por trabajadores que están educándose, por trabajadores que se capacitaron, etcétera. Es decir, en ese sentido es obsoleto, pero no en el sentido de los principios y derechos básicos que están universalmente contemplados, excepto en los Estados Unidos, donde las relaciones laborales son distintas. Pero cuidado, Les paga por hora. estamos en distintos ambientes. Los Estados Unidos son un país con otro estilo, porque si queremos aplicar las normas de los Estados Unidos, Y bueno, entonces que paguen- primero pongamos el salario mínimo de los Estados Unidos. Que ¿no? paguen lo que pagan la hora en Estados Aquí, Unidos. cuando se puso la jornada por horas se pagaba con 90 centavos de dólar. Sí. Y después con el Correcto. tiempo subió a $1 y después a En 1.20. Estados Unidos creo que ¿Cómo de es 8 o 10 posible dólares. que se tenga un salario de $1 por hora? No era posible, pero eso se hizo, ¿no? Y se consideraba que era un adelanto. Si se va, primero, la Constitución prohíbe el trabajo por horas y el trabajo tercerizado. Vamos a suponer que se reforme la Constitución y que se pueda introducir el trabajo por horas y el tercerizado. Ese trabajo tiene que tener más paga que la hora normal del trabajador cotidiano, porque el valor de una hora de jornada simplemente por fin de semana, por ejemplo, no es comparable con el trabajador normal que tiene su trabajo estable y de por vida. Por ello mismo la jornada de trabajo por horas tiene que tener una mayor remuneración. Cuando el señor Ford, el famoso creador de los automóviles, La en los marca años Ford. 20, Gerald Ford. subió la jornada de $1 la hora a $5 la hora, la sociedad de industriales de los Estados Unidos saltó porque dijo que ese era un mal ejemplo para los trabajadores. ¿Qué es lo que sucedió? Todos más o menos o más tarde tuvieron que pagar 5 horas la hora, porque si no quedaban atrás. Bueno, ese ejemplo no tenemos en el Ecuador. Yo quisiera saber, desde las derechas económicas y políticas, ¿qué propuestas tienen para mejorar la calidad de vida de los trabajadores? ¿Tienen alguna propuesta así de beneficio laboral? Para nada. No, ellos dicen simplemente vamos a dar trabajo. ¿Qué más quieren? Estamos dando trabajo y pagando un salario. De acuerdo, nadie les niega que dan trabajo y que pagan un son salario. garantía de estabilidad, El problema además. es qué tipo de trabajo se está dando y con qué calidad en definitiva de trabajo se está dando. Yo quisiera saber qué propuesta tienen para dar trabajo de calidad. Ese es el desafío. A ver, señores empresarios, ¿cuál es su propuesta de calidad sobre el trabajo para los ecuatorianos? ¿Cuál es su propuesta, señores de las derechas económicas y políticas, para mejorar el trabajo en el Ecuador? ¿Cuál es su propuesta? Porque nosotros, desde nuestra perspectiva, tenemos varias propuestas, es decir, desde la perspectiva de la esfera de las izquierdas en el Ecuador. Tenemos subir salarios, mejorar los derechos, respetar la jornada, incluso disminuir la jornada a 35 horas o a 30. Y además poner una seguridad social universal, Estabilidad laboral, pues. socializar la medicina. Bueno, ahí tenemos una serie de propuestas. Nosotros sí tenemos propuestas. Quisiéramos oír de estos otros sectores qué propuesta laboral y de vida para los ecuatorianos tienen. Ese es el desafío. ¿Dónde están sus propuestas? Pero la derecha económica históricamente, no solo en Ecuador, sino en la América Latina, nunca ha estado dispuesta a hacer sacrificios en esa perspectiva. En América Latina en ¿Cómo general hacer y en el eso? Ecuador en particular no han estado dispuestos a hacer eso. Se oponían a la abolición de la esclavitud. Aceptaron cuando se fueron indemnizados por el pago de los trabajadores liberados. Se oponían a la abolición de la prisión por deudas del concertaje. Se opusieron al concertaje. Se opusieron al trabajo asalariado digno y con buena remuneración. Se oponen a la sindicalización, a la huelga, a las indemnizaciones, a la jornada.
Bueno, a este paso, Pues ¿qué una tipo derecha de élite tenemos? ¿No? ¿Qué recalcitrante. tipo de conceptos están manejando? Pero podemos ir Ahí a está Europa Chile. y a los propios Estados Unidos, ya nombré al señor Henry Ford. O vamos a Europa, vamos a Alemania. Desde la Pero época se dirá de que son Bismarck, relaciones productivas, pero sociales, fíjate, en la económicas época de diferentes. Bismarck, en 1875, se está instaurando la seguridad social universal en Alemania, país que es una especie de pionero en el mundo en este sector. Para 1830, Imagínese. cuando nosotros nacemos hablando como de siglos. república, en 1830, en Inglaterra está aceptado el sindicalismo. O sea, estamos Hace 2 siglos, recontra atrasados prácticamente. en conceptos. Y por ello, yo repito, ¿cuál es el desafío a este sector de derecha empresarial, económica, política? ¿Cuáles son sus propuestas para mejorar la calidad de vida y de trabajo de la población? ¿Cuáles? Porque no me digan que simplemente van a dar trabajo. Insisto, ¿cuáles son sus propuestas para mejorar la calidad del trabajo y de la vida de la población? Ahora sí, se les cayó Porque el desde paradigma de nuestro Chile. ámbito Ajá. tenemos cantidad de propuestas para hacerlas. Se les cayó el paradigma de Chile, del modelo Bueno, ahí está exitoso. lo de Chile, ¿no? Y ahora, el ¿qué oasis les que toca? decía el presidente Piñera, el oasis, Lo y ahora el decía hace oasis está poquito. complicado. Ahí está el Ahora, oasis. claro, el juego que se está haciendo ahora en toda América Latina es como que la violencia proviene de estos sectores que reaccionan contra su modelo. Entonces, el vandalismo, la delincuencia, los saqueos, la destrucción del metro, la destrucción de supermercados, todo de eso, los parques. vienen de estos que están en contra del modelo. No, señores, no es así. Lo que queremos todos los ecuatorianos, la gente de bien en América Latina, es que se garanticen condiciones de vida y de trabajo dignas para la población. Eso es todo. Que los conflictos sociales se agudizan a veces tal como ha ocurrido en Chile o como Bueno, y está ocurriendo puede en varios ocurrir países. en Haití. Ya llevan En Costa Rica semanas. comenzó ayer nomás. Están el semanas sábado. y está entonces una América Latina explosiva. ¿Por qué? Porque entonces sistema. hay que revisar este sistema, este modelo económico empresarial neoliberal que está ocasionando semejantes conflictos. Ujú. Y decía Cristina Fernández, ¿no?, que lo que sucedió en Argentina no es el triunfo de una nueva elección nada más, sino el triunfo de un nuevo ciclo, es decir, el cambio hacia un nuevo ciclo Sí, histórico. es probable, pero también tengo que ser sincero y objetivo como historiador. El hecho de que remonte Macri y saque más del 40%, Claro, 40 sacó. es inquietante. ¿Y a qué se puede deber? Claro, es increíble. Se puede deber a que convenció también a una serie de sectores que el retorno del progresismo es algo así como el retorno de cierto pasado. Kirchner y todos ellos pueden estar representando para ciertos sectores el retorno de un pasado que tampoco es muy creíble, por ponerlo en estos términos. Ujú. Bueno, si es que es así, también tenemos que sacar una lección Claro. distinta. En América Latina, si bien el ciclo progresista cumplió un papel, necesitamos ir hacia otro ciclo, A hacia un reformular. nuevo ciclo, Ujú. hacia reformular las políticas. Porque que regresen las viejas figuras Claro. puede ser un Y con problema. la misma praxis sería Puede ser un catastrófico. problema. Entonces, mejor renovar a que vengan nuevas figuras que lideren la construcción de una nueva sociedad, pero sobre la base, exactamente, esto sí, de derrotar al sistema empresarial neoliberal, que es el que ha regido con semejantes desequilibrios para las condiciones de vida y de trabajo de la población. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. El doctor Juan Pazimiño en un interesantísimo diálogo aquí en Punto Noticias. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.